vamos a tener la lectura del tema que estamos viendo en Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, y después haremos una oración. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo y ponemos, Señor, en tus manos este momento en el cual nos disponemos para exponer tu palabra. Que tú seas, Señor, el que sigas obrando, que sigas moviéndote en tu iglesia, cada corazón, en todos aquellos hermanos que nos estén viendo a través de este medio electrónico, allá en sus hogares, que tú obres, Padre, y tu palabra pues sea de bendición en la vida de cada uno. Los jóvenes y hermanos también, adultos, que tú seas, Señor, el que estés obrando en toda tu iglesia. Ponemos, Señor, en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar entonces en esta hora con el tema que estamos viendo aquí en la carta de Santiago, hablando acerca de este pecado, el pecado de la difamación o la murmuración, el tema que está tratando Santiago en estos dos versículos. Hace 8 días empezamos con este tema, y como mencioné, ¿verdad? Y al inicio de cada tema que estamos viendo en Santiago, pues vemos de manera, podemos decir de manera general, qué es lo que nos enseña la Escritura acerca de, pues, del tema que vamos a estar hablando. En esta hora, pues estamos en eso mismo. Vimos qué es lo que habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, características acerca de este pecado, acerca de las personas, y qué es lo que, pues, podemos decir produce o qué consecuencias pues trae la práctica de este pecado. Vamos a continuar viendo algunas otras cosas, y ya después empezaremos a ver los puntos que trata estos dos versículos. Ejemplos en la Biblia, pues hay muchos de difamación. Hay muchos ejemplos, pero pues nada más veremos, o vamos a ver 3 ejemplos. El primero de ellos lo encontramos en Génesis capítulo 31, versículo 1. Génesis capítulo 31, versículo 1, en donde ahí nos habla que los hijos de Labán difamaron a Jacob y decían de él: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Aquí tenemos un ejemplo que estos hombres, estos hijos de Labán, difamaban a Jacob de esta manera. Otro ejemplo tenemos con Siba, el siervo de Saúl, que difamó al hijo de Jonatán, Mefiboset. Eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 3. 2 de Samuel, vamos a ver. 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 3. Dice la Escritura, versículo 3: y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Aquí tenemos a este hombre Siba,
difamando a Mefiboset ante David, acusándolo falsamente de un complot para usurpar su trono. Y pues bueno, una acusación que Mefiboset negó con vehemencia en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Vemos ahí lo que dice este hombre. 19:25 le dice la Escritura: y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Aquí Mefiboset pues estaba diciendo que habían dicho o habían difamado en contra de él, diciendo una cosa que pues no era cierta. Y otro ejemplo también que tenemos en las Escrituras, y bueno, podemos entenderlo como una de las ilustraciones más impresionantes del daño catastrófico que el pecado de la difamación puede causar, se encuentra con la guerra de David con los amonitas y sus aliados arameos. Eso lo podemos nosotros ver ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 10. Todo el capítulo 10 habla acerca de esta situación. Todo el capítulo 10 de 2 de Samuel, en donde ahí pues da inicio, da origen, por causa de unas difamaciones, da origen a una guerra en donde participaron varias naciones, y esta guerra ocasionó más de 40,000 muertos en el grupo perdedor, así como la pérdida de la ciudad capital de Amón. Fue el resultado de las difamantes mentiras de los príncipes amonitas con relación a los motivos de David. Ahí tenemos entonces otro ejemplo, 2 de Samuel capítulo 10, y en el versículo 1 vemos ahí, vamos a dar lectura, que muere el rey, dice ahí el 10:1. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar, o en lugar suyo, Hanún, su hijo. Ahí tenemos, ¿verdad?, que muere este hombre, el rey, y su hijo toma su lugar. Y David tenía una relación con el papá que había muerto, y en base a esa relación David manda a unos mensajeros de él para consolar, pero los príncipes de Hanún le dicen que pues estos hombres de David iban con otro propósito, a ver la tierra para invadirla, y a partir de eso se da esta situación de una guerra. Entonces ahí tenemos solamente, ¿verdad?, estos tres ejemplos. Hay más, hay muchos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos que tenemos en la Escritura sobre este pecado de la difamación o de la murmuración. Pero también debemos de tomar en cuenta que la difamación se originó en el huerto del Edén, perpetrada por Satanás. La clave para su éxito al tentar a Eva estuvo en las difamadoras tergiversaciones del carácter y de los motivos de Dios. Vemos en Génesis capítulo 3 del 1 al 6, Génesis capítulo 3 del 1 al 6, cómo Satanás difama a Dios. Cómo Satanás difama a Dios. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos, por ejemplo, en el versículo 1, tenemos que Satanás está difamando la integridad de Dios. Satanás está difamando la integridad de Dios con esa pregunta que aparece ahí al final del versículo 1. Con que Dios os ha dicho, ¿sí? Con eso, simplemente con eso, ya Satanás estaba difamando la integridad de Dios. Y en el versículo 5, Satanás estaba difamando los motivos de Dios. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está Satanás difamando los motivos de Dios. Satanás estaba insinuando que Dios estaba ocultando egoístamente algo bueno para Adán y Eva. Así que el primer acto de difamación en la historia humana llevó directamente al primer pecado. La difamación es un pecado muy grave que Dios aborrece. Vemos en Proverbios capítulo 6, ese pasaje lo leímos hace 8 días y vamos a leerlo otra vez. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Dice la Escritura: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tenemos ahí el testigo falso que habla mentiras. Está entre las cosas que aborrece Jehová. Y pues este pecado, pues Dios también lo juzgará. Tenemos en el Salmo 52, del 1 al 5. Salmo 52, del 1 al 5. Nos dice ahí la Escritura: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Ahí tenemos entonces como este pecado, la difamación, pues es un pecado que Dios aborrece, es un pecado grave delante de Dios y que Dios juzgará. Bien, ahora voy a hacer una aclaración antes de entrar en el estudio de los versículos acerca de este tema que estamos viendo en Santiago. Una aclaración o algo que hay que tomar en cuenta. Los mandatos bíblicos contra la difamación no prohíben, como muchos creen erróneamente en la iglesia actual, el reprender a los que persisten en no arrepentirse de algún pecado. Por el contrario, tal exposición pública del pecado se ordena en las Escrituras. Tomar en cuenta esto para que no haya una confusión, porque de repente se toman algunos pasajes en donde se dice, bueno, no, la Biblia está diciendo que no, y aquí lo está también mencionando, pero cuando
toque el punto, el asunto dice, de no juzgar. Y esto, llevarlo con otros versículos o con otros temas que nos habla acerca de esto, pues entonces hay una situación en donde algunos creen erróneamente que esto no debe de hacerse. Tenemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, de los versículos 15 al 17, Mateo capítulo 18. Dice ahí la Escritura: si tu hermano peca contra ti, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí tenemos un mandamiento para la iglesia, lo que se conoce comúnmente como la disciplina eclesiástica, la disciplina eclesial. Los pasos, menciona 4 pasos en donde debe de llevarse dentro de la iglesia, debe de practicarse este tipo de disciplina, que no está en conflicto o no está con lo que estamos estudiando de Santiago, el tema que estamos estudiando acerca de la difamación. No está en contra de esto, no se está, digamos, poniéndose un tema en contra de otro tema. 4 pasos nos menciona aquí Mateo. Dice, en primer lugar, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Con la finalidad, dice ahí, de ganar al hermano que peca. En ese sentido, cualquier miembro de la iglesia, y bueno, y aquí podemos hablar acerca de la importancia de la membresía en la iglesia. Un miembro de la iglesia se da o sabe o ve a otro miembro de la misma iglesia que no está actuando o conduciéndose bíblicamente, entonces puede ese miembro ir con ese otro miembro a exhortarlo para hacerle pues entender o razonar acerca de su conducta pecaminosa. El primer paso que menciona Mateo dice, solos, tú y él solos. Dice, pero si no hace caso, no oye, entonces toma 1 o 2 testigos para que en ese sentido conste toda palabra. Y si todavía no tiene ese hermano que está cometiendo un pecado, dice entonces no razona, entonces dilo a la iglesia. Y por último, si sigue sin razonar, entonces dice, tenle por gentil y publicano, hablando de una expulsión de la iglesia. Así entonces, aquellos que se niegan a arrepentirse después de exhortaciones privadas deben de ser reprendidos en público ante la iglesia. Esto lo podemos ver también en Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito, capítulo 3, versículo 10. Nos dice ahí la Escritura, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto está, podemos decir, relacionado con lo que está diciendo Jesús ahí en Mateo que acabamos de leer. Entonces, aquel hermano, aquella persona en la iglesia, miembro de la iglesia que esté provocando o siendo una actitud antibíblica, un pecado o cualquier cosa, hay una manera de cómo tratar con ese asunto, con algún miembro de la iglesia. Otro pasaje que nos habla acerca de eso es 1 Corintios capítulo 5, de los versículos 1 al 5. Nos dice ahí la Escritura,
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos estos pasajes, como digo, es una aclaración o un punto en el cual hay que tomar en cuenta con el tema que estamos estudiando. Así entonces, las palabras de Santiago que dicen ahí en el versículo 11, Santiago 4:11, no murmuréis los unos de los otros, no está prohibiendo la denuncia de el pecado con un propósito justo, sino lo que está diciendo aquí Santiago está diciendo el acerca de la práctica de denunciar la mentira con un propósito malicioso. ¿Sí? Ese es el punto aquí de lo que está tratando en Santiago. Denunciar la mentira con un propósito malicioso. Y para denunciar el otro punto, denunciar un pecado con un propósito justo, acabamos de ver Mateo, acabamos de ver Corintios, acabamos de ver Tito, que nos exhorta, manda a la iglesia a eso. Bien. La palabra, ahora bien, vamos a ver la palabra murmuréis. Sí, murmuréis. Esta palabra murmuréis es una palabra griega, catalaleo, que aparece aquí en Santiago, también aparece en Primera de Pedro 2:12. Vamos a ver Primera de Pedro 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice, para que en lo que murmuren de vosotros. Aquí también aparece la palabra catalaleo. 3:16 de Primera de Pedro. 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí aparece nuevamente la palabra catalaleo. En 2 de Corintios 12:20 aparece una palabra relacionada. 2 de Corintios 12:20. 2 de Corintios 12:20. Dice ahí la escritura: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Aquí aparece la palabra maledicencias, que es una palabra relacionada con la palabra murmuréis. Aquí es la palabra catalalia. En Santiago es catalaleo. Entonces es la misma palabra, tiene la misma raíz, pero aquí en Corintios aparece como maledicencias. En Primera de Pedro 2:1 tenemos también ahí otra palabra relacionada. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí la palabra detracciones es también relacionada con murmuraciones, detracciones. Y también Romanos 1:30 aparece también ahí otra palabra relacionada con murmuración.
Romanos 1:30. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Detractores es otra palabra también que aparece relacionada con la murmuración. Bien, entonces tenemos todas estas cosas, todos estos conceptos acerca de este tema que estamos estudiando. Así que esta palabra, murmuréis, no murmuréis, que aparece aquí en Santiago 4:11, se refiere, o podemos poner el significado como hablar en contra de otros, de forma irreflexiva, de forma desconsiderada, de forma descuidada, crítica, despectiva y falsa. Todo eso abarca esta palabra. El hablar en contra de una persona de manera irreflexiva, de manera desconsiderada, de manera descuidada, de manera crítica, despectiva o falsa. Mencionaba yo la vez pasada que el pecado más rápido que podemos cometer es el pecado que se comete con la lengua. La manera de cómo hablamos, de cómo tratamos a las otras personas, cómo es nuestro vocabulario. Ahí la Escritura nos habla que debemos de tener cuidado en ese sentido. Bien, como se ha observado a lo largo de la carta, Santiago escribe esta carta a fin de presentar pruebas de una fe viva, genuina y salvadora. La característica de un verdadero cristiano es la humildad. Lo menciona en el versículo 10, Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí cuando estuvimos estudiando este tema de estos 10 verbos en cuanto a la relación hacia la salvación. Y aquí el último que menciona es la humildad. Un verdadero cristiano es humilde, debe de ser humilde. Entonces, estos versículos, el 11 y el 12, los que estamos estudiando, muestran de forma práctica la violación de la humildad y se revela el orgullo a través de la murmuración de otros. Una persona cuya vida se caracteriza por una habitual difamación y condena a los demás, deja ver un corazón malvado, no amoroso, no regenerado. Lo dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 9, 1 de Juan 2, 9 y 10, dice la Escritura: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y también en el 4:20, 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así entonces, una persona que se caracteriza por difamar, por condenar a los demás, es una persona que tiene un corazón no regenerado, un corazón malvado, y además de eso, su boca se convierte en un túnel a través del cual escapa la corrupción que hay en su corazón. Por otra parte, una manera santa de hablar es la que distingue a un cristiano. Vemos en Efesios capítulo 4, en los versículo 25 y el versículo 29. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. También en Colosenses 4:6 dice la Escritura: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de cómo es que debe de ser
la conversación, las palabras de un verdadero cristiano. Debe de ser para edificación, debe de ser buena, debe de ser dar gracia a los oyentes, debe de ser sazonada con sal, debe de ser unas palabras en donde se sepa cómo es que se debe de responder a cada quien. Esa es la característica. Entonces, el tema de la murmuración se convierte en una prueba de la genuina salvación y para un cristiano se convierte en una medida de su madurez espiritual. Como hemos visto, ¿verdad? Y como lo he mencionado en varias ocasiones, la carta de Santiago es una carta práctica, toda la carta. De hecho, no habla acerca de teología, es práctico, cada tema está hablando de lo que un cristiano debe de estar viviendo, cómo es que debe de ser su estilo de vida de un verdadero cristiano. Y si no es así, entonces debe de haber ahí un problema en cuanto a su salvación. Bien. Hasta aquí llegamos entonces con lo que es el aspecto general. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos versículos 11 y 12? Vamos a ver 4 aspectos de nuestro pensamiento. 4 aspectos de nuestro pensamiento. Y hoy vamos a ver el primero. ¿Sí? Vamos a ver el primero nada más. El primero dice lo que pensamos de los demás. Lo que pensamos de los demás. En el versículo 11, en la primera parte del versículo 11, que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Hasta ahí llegamos con el primer punto. Lo que pensamos de los demás. Aquí podemos nosotros notar que se repite 3 veces la palabra hermanos. Dice hermanos, hermano, hermano. ¿Sí? 3 veces la palabra hermano. Esto nos hace recordar la relación familiar que tenemos con otros cristianos. Nos hace recordar que en la iglesia lo que debe de haber o lo que hay, ¿verdad?, es una relación familiar. Y por lo tanto entonces el murmurar, el difamar, pues se convierte como la antítesis de lo que se espera y es aceptable en una familia. La antítesis de lo que se espera en una familia y de lo que es aceptable en una familia. Todo lo contrario de lo que se debe de esperar de una familia. Todo lo contrario de lo que debe de ser aceptable en una familia, en donde esos miembros de esa familia lo que deben de hacer es amarse, apoyarse y protegerse mutuamente. Esa es la característica o lo que caracterice a una familia. Y al hablar de la iglesia, entonces estamos hablando de una familia, los hijos de Dios. Y por lo tanto entonces, ¿qué se espera en una familia, en una relación entre familias? Se espera que haya apoyo, protección, amor entre unos y otros. Ahora, los cristianos deben esperar murmuraciones, pero ¿de dónde? De los que no son de la iglesia, de los que no son cristianos. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, vamos a leer. Primera de Pedro 2:12, vamos a leer una vez más este texto. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, ¿verdad?, ellos, los gentiles, dice, los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, un cristiano de quien debe de esperar murmuración y difamación es de los gentiles, de los que no son cristianos, de los que no son de la iglesia. Otro pasaje también aquí mismo en 1 de Pedro 3:16, lo leemos otra vez, ya lo leímos, pero lo leemos otra vez. ¿Qué dice? 1 de Pedro 3:16,
teniendo, dice, buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, nuevamente está hablando de aquellos que no son cristianos, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces un cristiano sí debe de esperar murmuración, sí debe de esperar difamación, pero ¿de quién? De los que no son cristianos. Por lo tanto, debe de ser algo extraño que haya murmuraciones o difamaciones entre las mismas miembros de la iglesia. Por lo tanto, este tipo de actitud o este tipo de práctica dentro de la iglesia es inaceptable. Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice, vamos a ver Gálatas 5:15, dice ahí la escritura: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así tenemos ahí entonces esa situación. Dentro de la iglesia, como hijos de Dios, como familia de Dios, es inaceptable que haya murmuración o difamación, que es lo mismo. El Señor Jesucristo hizo una solemne advertencia que refleja la seriedad de murmurar en contra de otros cristianos. Lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo 18, 6. Mateo 18, 6. Dice ahí la escritura: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de esta situación, cualquier pecado, y aquí pues incluimos este pecado, el pecado de la murmuración, de la difamación dentro de la iglesia. Si alguien, dice, está sirviendo como piedra de tropiezo, entonces es mejor que sufra una muerte horrenda que ofender a otro cristiano. Es mejor que se muera, ¿sí? Ese cristiano o esa persona o ese miembro en la iglesia que anda cometiendo pecados de difamación o de murmuración. Y más adelante menciona que los cristianos deben de tomar medidas radicales para evitar tales ofensas. Lo dicen los versículos 8 y 9. Mateo 18, 8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. En otras palabras, está diciendo que debe de haber una disciplina, debe de haber medidas drásticas. El cristiano debe de tomar medidas radicales, drásticas, en cuanto a una situación de pecado en contra de otro hermano en la iglesia. Y dice en el versículo 10, Mateo 18, 10, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una de las cosas, como mencioné también, el asunto del pecado. Hoy en día en las iglesias el asunto del pecado se ha vuelto algo, podemos decir, ligero, chistoso, divertido. Y bueno, ahorita este tiempo, ¿verdad?, es para jóvenes, y podemos ver entre jóvenes que se hacen bromitas ahí pesadas y se ponen nombres y cosas por el estilo, y todo lo ven chistoso, todo lo ven así, muy a la ligera.
Pero aquí la Escritura nos dice que Dios toma en serio estas cosas. ¿Cómo le hablamos a otro hermano? ¿De una manera despectiva? ¿De una manera crítica? No sabemos, ¿verdad?, de la manera en cómo le hablemos a otro hermano, cómo lo va a tomar. Y por lo tanto aquí el Señor Jesucristo está diciendo, tú tienes que tomar, si eres realmente un cristiano, un verdadero cristiano, tienes que tomar medidas drásticas en cuanto a pecados. Y en este caso, el pecado que estamos viendo de la difamación. Bien. Ahora, junto con la difamación, aquí en Santiago 4:11, nos está hablando también de la condenación. ¿Sí? Regresamos a Santiago 4:11 y ya para terminar. Santiago 4:11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿sí?, y juzga. Entonces aquí vemos esta otra palabra que también utiliza aquí Santiago, juzga. Y esa palabra, el sentido es de condenar. Así que entonces Santiago, después de advertir a sus lectores que no murmuraran los unos de los otros, Santiago con autoridad advierte a los que juzgan que lo dejen de hacer también. Entonces, murmurar es una cosa y juzgar es otra cosa que también estaban haciendo, podemos decir, estaban haciendo en las iglesias. Juzga, esta palabra juzga es una palabra griega, crimo, y no se refiere a una evaluación, sino a una condenación. Y esta advertencia es semejante a la que está registrada en Mateo 7, del 1 al 5. Vemos ahí Mateo 7, del 1 al 5, en cuanto a una condenación. 7:1 dice, dice ahí la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí se utiliza esta palabra y está pues diciendo algo relacionado, algo parecido con lo que está diciendo Santiago. Entonces podemos ver ahí Santiago 4:11, tres palabras que nos indican, ¿verdad?, estas cosas acerca de lo que pensamos de los demás. Aparece hermanos, murmuréis y juzga. La palabra hermanos se repite 3 veces, dando a entender esa relación que debe de haber entre cristianos en una iglesia. El de murmurar es el de hablar de una persona de manera falsa, despectiva, crítica, y el juzgar habla de condenación. Así entonces, si a los demás cristianos se les ve como los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, por quienes Cristo murió, que son amados, exaltados por Dios y con quienes pasaremos la eternidad en el cielo, entonces buscaremos honrarlos, amarlos y protegerlos. Y el primer paso para evitar el pecado de la murmuración no es mantener sellados nuestros labios, sino tener pensamientos correctos sobre los demás. Bien. Y pues si Dios permite, el próximo viernes continuamos con los otros puntos que aparecen aquí en Santiago acerca de este tema. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial.